que dice así, Marcos 5, 24. Gran multitud le seguía constriñéndole. Entre la gente estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de innumerables médicos. Se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno. Incluso empeoraba. Como había oído hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por detrás para tocar su manto, porque se decía a sí misma, si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. Inmediatamente la hemorragia cesó y sintió que había sanado del mal que le azotaba. Al instante Jesús se dio cuenta del poder curativo que había salido de él y volviéndose hacia la multitud preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer se había dado cuenta de lo que había ocurrido y temerosa y temblando fue hacia Jesús, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado. La fama de Jesús se había extendido por toda la tierra de Israel y a él venían de todas partes para que le sanase de sus enfermedades y grandes multitudes le seguían. La palabra de Dios le da gran importancia a la fe y sabemos que se nombra centenares de veces en la palabra de Dios y también nos advierte de una fe imperfecta que también existe. Ya Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Así que somos llamados a practicar una fe sincera, como la de esta mujer, como vamos a ver. En esta historia que acabamos de leer podemos observar lo que es una fe verdadera. Hay algunas características en la fe de esta mujer que podemos observar. Primero, una fe nacida del desengaño. En el versículo 26 dice, había sufrido mucho en manos de innumerables médicos. Se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno. No cabe duda que su interés por curarse era urgente, una urgencia. Esto le estaba fastidiando la vida y le urgía ser sanada, ¿verdad? Era una necesidad. Tenía que buscar el remedio y ella sabía de Jesús y pensó que él podía sanarle, ¿verdad? Ahora bien, si esta historia la aplicamos al plano espiritual, a nuestras propias vidas, nos daremos cuenta que mucha gente se siente decepcionada y engañados. Después de haber hecho grandes esfuerzos en buscar a Dios en otras religiones, han perdido la esperanza. Pero lo que los hombres y religiones no pueden hacer, el Hijo de Dios y Salvador Jesucristo sí está dispuesto a hacerlo de un modo perfecto. Y eso es real porque cuántas veces y con cuántas personas que conocemos pues nos han expresado que han estado en una religión, en otra, pero han terminado pues aburriéndose y el interés que mostraron al principio lo han perdido, ¿verdad? Lo han perdido. No han sentido esa necesidad, ¿verdad? Como esta mujer sí sintió la necesidad de ser sanada. El desengaño ha sido en muchos casos la manera en que las personas han razonado
para buscar la verdad, porque en sus corazones hay personas que han buscado la verdad, hay personas que la buscan, no cabe duda, y muchas. Vivimos en un mundo que la gente se da cuenta de que tiene una necesidad espiritual. Y no hace poco leía una noticia que entre los jóvenes empieza a haber un avivamiento, un deseo de conocer a Dios, ¿verdad? Y esto es maravilloso, ¿verdad? Que haya personas que quieran conocer y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en sus corazones está el deseo de conocerlo. Hay una necesidad imperiosa en el ser humano. El ser humano tiene un hueco en su corazón que no lo puede llenar nada ni nadie. No lo puede llenar nada ni nadie. Solamente lo puede llenar Cristo. Y es cuando conocemos a Cristo que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y ese hueco que hay ahí lo toma Él y nuestras vidas cambia totalmente, ¿verdad? Así que esa fe nacida del desengaño le ayudó y le empujó a buscar a Jesús para que le sanase. Una fe reflexiva. Esta mujer tuvo una fe reflexiva. Dice el versículo 28, porque se decía a sí misma, el que ha orado tantos prodigios, que acaba de sanar al endemoniado, que habla como ningún otro hombre, que revela con autoridad las verdades del mundo espiritual, tiene que ser el Mesías. Si tan solo me llego a él, su poder ha de curarme. Y esa conclusión nacida de su sencillez, fue acertada. Tuvo una reflexión, ¿verdad? Y dijo, el único que puede sanarme es Jesús. Si Él ha hecho tantos milagros y los hace, ¿por qué no va a hacer también un milagro conmigo? Siempre una reflexión sincera conduce a las almas a Cristo. Y tiene que ser así. A Cristo no es algo automático, ¿verdad? Tiene que haber una reflexión en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos lleva al arrepentimiento, y es la única manera de poder a Cristo, ¿verdad? De conocer a Cristo. Muchos han razonado así: soy un pecador perdido, Cristo vino para salvar a los pecadores, Él no era un mero hombre para mentir. Si millones de personas han sido salvadas por creer en Él, ¿por qué no puedo serlo yo también? Ojalá y esta reflexión también te ayude a ti a acercarte a Cristo, ¿verdad?, si aún no le conoces. Y luego esta mujer tenía una fe dinámica, ¿verdad?, y resuelta. No, se ve que no era una mujer que estaba acomplejada, era resuelta y dinámica, porque dice el versículo 27, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él. Era difícil. Jesús no estaba solo, Jesús estaba rodeado de muchas personas, pero esta fe dinámica y resuelta le ayudó a acercarse a Jesús, ¿verdad?, a abrirse paso entre la multitud para llegar a Jesús. De nada habría servido su razonamiento, podría haber razonado mucho, si no hubiese llegado a Jesús, ¿verdad? Ella podía haber razonado muchas cosas, pero si no se hubiese acercado a Jesús, pues sus razonamientos se quedaban ahí, simplemente sin nada. Pero a pesar de la multitud que le apretujaba, se abrió paso hacia él. No había minuto que perder. El mal era demasiado grande como para titubear. Había que vencer los obstáculos. Muchas personas están convencidas de la necesidad de llegar a Dios, pero permanecen quietos, temerosos, les da vergüenza ir a Jesús y manifestarse como creyentes, rechazando el amor de Dios. Temen más las burlas del mundo
que su propia condenación. Os voy a contar una historia. Se cuenta de un príncipe hindú que fue hecho prisionero en una batalla con otro rival. Sabiendo que con motivo de la conmemoración de la victoria sobre su enemigo tendría que ser traído por entre las calles de la ciudad como prisionero hasta la residencia del vencedor, exclamó: ¿qué gesto hará la gente? Al tener noticias de este presuntuoso temor, el príncipe victorioso le ordenó que marchara con una copa llena hasta los bordes de agua, bajo la amenaza de que en el mismo lugar donde vertiera una sola gota, el verdugo que iba detrás tendría que cortarle inmediatamente la cabeza. Cuando llegó al palacio, el príncipe vencedor preguntó a su rival: ¿qué gesto hacía la gente? No he visto a una sola persona y no puedo decirlo, pues fue la respuesta del cautivo. No he visto a ninguna persona. Ibas tan centrado en que no se cayera una gota de agua de la copa, que no le dé tiempo a mirar, ¿verdad? Salvar su vida era la única cosa que le importaba, y ello no le permitió mirar alrededor. Ahora una pregunta. ¿No debería ser esta la actitud de toda alma que trata de salvar no su vida física, sino su propia alma de la condenación eterna? A veces, por una simple burla, ¿por qué dirán o por qué no dirán?, abandonamos a Cristo, abandonamos el Evangelio. ¿Verdad? No somos capaces de pagar las consecuencias. ¿Qué ejemplo de estos hermanos? ¿Qué ejemplo, verdad? Dan sus vidas, si es necesario, por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo. ¿Cuántas personas se han avergonzado de ser cristianos y han rechazado a Cristo? Y otros muchos han abandonado la fe por el que dirán. Espero que tú no seas uno de ellos en esta mañana, que rechaces a Cristo. Dice en Mateo capítulo 10 y versículo 33: y cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El precio a pagar de negar a Cristo es serio. Esperemos que en esta mañana el Señor nos haga a todos los creyentes valientes para dar testimonio de Cristo. Es cierto, y nos pasa, a mí el primero. A veces estás en una conversación o en un lugar y tienes la oportunidad de dar testimonio, de predicar de Cristo, de decir lo que el Señor ha hecho en tu vida, o de defender el nombre de Dios porque esté siendo ultrajado. Y sin embargo nos callamos. Pues que el Señor nos ayude, y cuando tengamos esas oportunidades, que a veces las tenemos, pues que el Señor nos ayude para defender el nombre de Dios. Somos sus hijos, tenemos que defenderlo, ¿verdad? Y dar gloria así a su nombre, porque aquí lo dice claro: yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una fe que establece contacto con Cristo. Y dice el versículo 27, y tocó su manto. Un contacto leve, tímido, pero real. No era el toque de la superstición, sino de la fe. Así debe ser nuestra cercanía a Cristo, entrar en contacto a través de la oración sincera, no rutinaria, una oración que brote de una fe verdadera, que llegue a Dios. Seguir a Jesús es una relación íntima y verdadera. No tiene sentido, es como viviendo
viendo a la multitud sin saber a dónde va. Aunque Jesús está en medio, solo esta mujer se acercó con fe. Cada conversión de un pecador o pecadora es el contacto del alma con Cristo. Tú que vas en medio de la multitud, quizás sin rumbo, sin esperanza, atrapado en esta sociedad que demanda tanto de cada uno de nosotros, una sociedad que nos decepciona en tantas cosas y personas. ¡Qué ánimo! El ejemplo de esta mujer que decidió acercarse a Jesús y confiar en su poder y ayuda para sanarle. ¿Qué harás tú? ¿Te perderás entre la multitud o te abrirás paso hasta llegar a Él? Hay que abrirse paso, no una vez, sino muchas veces. En este mundo que vivimos es un mundo que realmente es difícil, no es fácil, pero tenemos que abrirnos paso cada día para llegar a Cristo. Y nosotros sabemos como creyentes cuál es y de qué manera nos tenemos que abrir paso. Claro que lo sabemos. Y es que no tenemos que ser perezosos ni negligentes a la hora de leer la palabra y de orar. Ese es el abrirse paso cada día. Cada día tenemos que ser fuertes y valientes y dedicar tiempo a leer la palabra, a orar, a mantener una comunión viva, como en esta mañana estamos aquí todos, manteniendo esta relación, esta comunión viva como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? Era una fe sincera lo de esta mujer. Dice el versículo 33, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Le confesó toda la verdad. Magnífica confesión. ¿Y por qué no se lo había de decir? ¿Qué mejor que Cristo podía simpatizar con sus aflicciones y desengaños? Además, la propia actitud del Señor demostraba que nada podía ocultarle. Él había distinguido el toque de la fe entre la multitud y apretones de la gente. La mujer comprendió, en medio de su confusión, el mejor camino a seguir. Se sentiría tan contenta, ¿verdad?, de haber podido tocar a Cristo, ¿verdad?, de haber tocado el manto del Señor. Esto le ayudaría un montón. Esto nos debería enseñar a los creyentes que no es posible ocultar nada a la mirada del Dios omnisciente. Nada podemos ocultarle a nuestro Dios, nada. Nada. Como dice el Salmo 94:9, el que formó el ojo no verá. Si Él nos ha creado, si ha formado nuestros ojos, ¿cómo no vas a ver lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente? Todo lo conoce, todo lo conoce. Os voy a contar otra historia. Hoy vengo en plan historiador, ¿verdad? Dice, una señora muy avara que creía padecer del corazón fue a visitar a un médico, el cual, no viendo causa aparente, aconsejó un reconocimiento por rayos X. La señora asintió, pero objetó, doctor, soy extremadamente pobre y temo que no podré pagar si no me es hecho gratuitamente. El médico accedió en su deseo de diagnosticar lo mejor. Al examinarla, observó que el corazón le funcionaba perfectamente, pero que escondía entre su ropa interior, ¿os recordáis
las abuelas, bueno, y mi madre también lo hacía, cuando tenían algún documento o dinero, se lo metían en el pecho. ¿Os acordáis? Yo eso es que lo he vivido, por eso lo digo. Llevaba la mujer una fortuna en buen dinero. La mujer preguntó ansiosamente, ¿qué tal tengo mi corazón? A lo que el doctor replicó con severidad, muy mal, señora, muy mal. Y ya no era verdad, no tenía mal el corazón. Lo que pasa es que como era tan avara y descubrió que llevaba una fortuna en su interior, le dijo, pues le voy a dejar con esta duda, ¿verdad? Con esta duda. Y es verdad, vamos a ver, el Señor conoce, tenemos que tener cuidado de no engañar a Dios. Porque si engañamos a Dios, nuestro Padre Celestial, nos estamos engañando a nosotros mismos. Hay ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que quisieron engañar a Dios, ¿verdad? Y a las personas que convivían con ellos. Tenemos el ejemplo de Acán en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá con el pueblo de Israel, como Josué como líder, ¿verdad? Fueron derrotados, pero es porque había pecado dentro del pueblo, y es que Acán ocultó en su tienda riquezas, ¿verdad?, que había tomado y que no debía haberlo hecho. ¿Y qué decir de Judas? Cómo engañó al Señor, ¿verdad?, y a los apóstoles. ¿Y qué decir también en Hechos de los Apóstoles de Ananías y Safira, su mujer? Engañaron, sin necesidad, pero engañaron. No les salió bien. Y tampoco está bien declarar medias verdades, porque a eso somos muy dados, a declarar medias verdades. Y eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien. O la parte que nos interesa. ¿Os acordáis de esa parábola que enseñó Jesús? En Lucas 18 encontramos allí al fariseo y al republicano. Y el fariseo decía, poniéndose en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que poseo. Esto es una media verdad. No estaba diciendo la verdad. No mentía cuando estaba diciendo sus buenas acciones, ¿verdad? No decía. Sin embargo, el republicano dice, en cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. El Señor Jesús conoce nuestro corazón, con nuestros pecados, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras debilidades. Nada les oculto, a Él nada les oculto. ¿Por qué no declararle todo, sabiendo que Él quiere ayudarnos? Qué torpes somos a veces, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta confesar aquello que hay en nuestro corazón? Pero, hermanos, tenemos un privilegio, un regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado, que podemos acercarnos a Él. ¿Qué padre no acepta a un hijo que viene con un corazón sincero y le dice, papá o mamá, en el colegio me ha pasado esto, he insultado a un amigo o le he hecho daño a una amiga? Para la madre eso es una satisfacción, una alegría, que su hija o su hijo tenga esta confianza con él. Si el niño no se lo cuenta, la madre no sabe nada, evidentemente. Pero en este caso, aunque nosotros
No se lo contemos al Señor, aquello que nos pasa, pero Él lo conoce. La diferencia es que Él lo conoce y que es mejor que vengamos y le confesemos a Él lo que hay en nuestro corazón. Y esta mujer tenía una fe muy importante. Esta actitud de su fe es muy importante. Una fe confesada en público. No le dio miedo, ¿verdad? Se acercó a Jesús y no temió que le pudieran decir cualquier cosa. La enfermedad que padecía era una enfermedad muy delicada dentro de la convivencia, dentro del pueblo judío, y podía traerle consecuencias, ¿verdad?, por meterse en medio de la multitud con esta enfermedad. Sin embargo, no tuvo temor. Fue valiente y confesó en público. Versículo 33. Fue hacia Jesús, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Es posible que ella no lo habría hecho, dado su carácter tímido, pero Jesús mismo la obligó, porque él conocía su corazón. Esta confesión honraría el nombre y el poder de Jesús. Daos cuenta la importancia que es confesar el nombre de Jesús. En el mismo capítulo de Mateo 10, el versículo 32 dice: «Y a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos». ¿Verdad? Esta mujer no dudó en confesar, ¿verdad?, acercarse y decirle a Cristo toda la verdad. Honraría la propia fe de la mujer y la fortalecería, y sería un ejemplo alentador para muchas personas necesitadas. Viendo el ejemplo de ella, muchas personas se acercarían a Jesús en esa confianza. Siempre ha sido así. Jesús desea oír la confesión de las almas que le han tocado, o mejor dicho, que han sido tocadas por el poder de su Espíritu y que les ha llevado a conocer personalmente y obtener la salvación. El Señor quiere oír cómo sale de nuestros labios una confesión tan preciosa como esta que encontramos en Romanos, capítulo 10 y versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno saber que el Señor ha tocado nuestro corazón y lo confesamos a aquellos que están a nuestro alrededor. Y esta mujer tenía una fe que fue premiada, Versículo 34 dice: Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ved en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado». El milagro se realizó, la enfermedad desapareció. De igual manera es premiada la persona que acude con fe. Como dice Juan 5, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5 y versículo 24, dice: «Os aseguro, quien oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida». Ella se acercó y obtuvo sanidad. Y tú también puedes obtener salvación si aún no has creído en Cristo, porque aquí lo dice bien claro: el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. La fuente del pecado brota de nuestros corazones. La fuente del pecado brota de nuestros corazones, porque somos pecadores, no es por otra cosa. Somos pecadores.
y brota. Es que brota, es que sin darnos cuenta sale, ¿verdad? Pero el único que puede cerrar ese grifo es el Espíritu Santo cuando mora en nuestras vidas. Habéis visto en estos días en la televisión cómo brota el agua porque los acuíferos están llenos, ¿verdad? Es curioso, pero el agua sale, busca su salida, no se le puede parar. Pero es que nosotros también somos así. El pecado brota de nuestras vidas. Pero el único que puede tapar ese agujero en nuestro corazón es la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Él es el único que puede tapar, ¿verdad? Por eso tenemos que estar cerca del Señor, ¿verdad? Y esto a la vez, cuando el Espíritu Santo está obrando con poder en nuestras vidas, ¿sabéis a dónde nos lleva? A ser hombres y mujeres más santos y más cercanos a Dios. Y también cuando la mujer fue sanada, lo que trajo a su vida, trajo salvación, pero también trajo algo muy importante que tú y yo necesitamos. ¿Sabéis qué es? La paz. Paz. Paz dentro del corazón. La paz es algo que no se puede comprar con nada. Es algo que solamente la puede dar Cristo en el corazón y su obra. Mirad lo que dice en Romanos 5:1. Ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz en nuestro corazón. Ya estamos a bien, en el momento que hemos creído, a bien con Cristo. Esta mujer obtuvo la sanación, ¿verdad? Porque Cristo se la dio. Pero nosotros también podemos disfrutar, y también le dio la paz, evidentemente. Y nosotros disfrutamos de esa paz porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y sobre todo, la paz que el Señor trae a nuestros corazones. Es que es una paz, no una paz de un día, 2 días, una semana. Es una paz para siempre, ¿verdad? Es una paz para todas las circunstancias, para toda la vida, incluso en la muerte. Incluso en la muerte. Yo muchas veces he pensado en esto. Qué difícil tiene que ser para una persona que no se muera con paz, porque haya tenido problemas, dificultades, peleas, lo que haya sido en su vida. En la vida del ser humano puede haber cientos y miles de cosas, pero morir sin paz, eso es lo peor que puede haber. Yo eso lo he pensado muchas veces y le pido al Señor que el día que me llame, que haya en mi corazón paz, porque esto, humanamente hablando también, es una gran alegría y una gran satisfacción. Pero esa paz solamente la da Cristo, ¿verdad? Como dice aquí en Romanos, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que podemos obtener esta paz. Y ya para concluir, no sin razón se ha llamado a la fe un tesoro precioso, pero conviene que sea una fe de calidad, como la que manifestó y dio éxito a la mujer de esta historia. Que Dios nos conceda a cada uno de nosotros esta fe, que nos acerque a Él y que nos haga creer más en su amor y salvación. Amén. Pues que el Señor nos bendiga.